Bueno, muy interesante porque la actividad económica capitalista no ha parado de recibir subsidios en la década kirchnerista, no ha parado de recibir concesiones. Recién analizamos el tema de la industria contaminante, y el hecho de que el Estado deje que contamine las industrias, que es una manera de abaratar los costos de la producción, es una forma de subsidio que pagan con la salud los vecinos de los barrios aledaños a estas industrias. Nosotros proponemos en primer lugar la prohibición de todo despido y suspensión por el plazo de 2 años en el distrito de La Matanza, el reparto de las horas de trabajo para generar fuentes de trabajo con la capacidad que ya está instalada, y el pase a planta permanente de todos los trabajadores y el fin de la precarización laboral. De esta manera nosotros nos garantizamos el ingreso de todas las familias desocupadas que hasta ahora sobreviven con un plan, con un subsidio, una Argentina Trabaja o haciendo changas o rebuscándosela como pueden. De esta manera garantizaríamos un salario digno y esto, bueno, mejoraría las condiciones de ingreso de la familia trabajadora matancera y sería productora de nuevo trabajo. Ahora, el reparto de las horas de trabajo es una manera de luchar contra los despidos, de luchar contra la explotación laboral, porque bueno, acá en el distrito hay trabajadores que están haciendo sus actividades en condiciones casi esclavas, 12 horas de trabajo, más 2 horas de viaje, en condiciones absolutamente precarias, en talleres semiclandestinos, en empresas tercerizadas. Aquí, por ejemplo, en Acindar hay una cantidad de empresas tercerizadas con convenios distintos, es decir, trabajadores que están en una misma empresa fabricando el mismo producto, tienen distintas condiciones de trabajo, distintas condiciones salariales. La forma de revertir la tendencia a la recesión que está planteando el gobierno actual con esta dirección política que está tomando es con el reparto de las horas de trabajo para generar fuentes de trabajo y mejorar así el nivel de consumo de los trabajadores. Bueno, en primer lugar, el cierre definitivo del CEAMSE, ya comprometido por varias gestiones y nunca realizado. Es un cáncer instalado en el corazón de los sectores más empobrecidos de La Matanza, que hay que cerrarlo definitivamente, hay que empezar por esto. Luego nosotros planteamos la necesidad de una empresa municipal que se dedique al tratamiento de los residuos, al reciclado. Bueno, ya hay experiencias científicas sobre la generación de energía a partir de los propios residuos, es decir, que todo el material que se tira se puede reciclar. Lo tiene que hacer una empresa estatal con una planificación hecha por los trabajadores, o sea, bajo gestión de los trabajadores con presupuestos estatales, porque no tiene que ser una empresa que lucre, o sea, una empresa capitalista que haga de esto un nuevo negociado en perjuicio de los trabajadores, sino que tiene que ser hecho por los trabajadores para sus intereses propios. Por otro lado, también el tema de la contaminación, desgraciadamente, no se circunscribe al problema del CEAMSE. Hay una cantidad de industrias contaminantes que se han desarrollado particularmente en el sector sur del distrito. Allí nosotros lo que proponemos es también un plan de reconversión de la actividad industrial bajo control de los trabajadores y de los vecinos. Nosotros no estamos planteando que cierren las empresas porque son fuentes de trabajo, porque las empresas también, de la existencia de las industrias depende también del desarrollo del barrio, pero estas empresas tienen que reconvertirse, tienen que producir una actividad que no sea contaminante, lógicamente que va a ser en perjuicio del capital. Por eso promovemos que estas acciones, así como el desarrollo de acciones sanitarias, como centros de salud especializados por el tema de las contaminaciones, sean subsidiados a partir de un impuesto a la industria contaminante para poder bueno, empezar a revertir la situación de las graves enfermedades, incluso muchas mortales, que se vienen desarrollando por estas empresas, sea el CENAMSE o Claucol o Royal Canin, estas que se vienen denunciando los vecinos en Virrey del Pino. Bueno, en la apertura de las sesiones legislativas del Consejo, el intendente Espinosa anunció un plan hídrico con un gasto de 2.500 millones de pesos. Nosotros queremos tener un mecanismo de monitoreo de ese gasto, porque evidentemente de los reservorios anunciados para terminar con las inundaciones, en la zona sur del distrito no se ha construido ninguno.
y el que se empezó a construir, que es el del Ateneo de Don Bosco, está paralizado, está bastante paralizado, sus obras son bastante lentas, así que la ejecución de ese presupuesto del plan de obras hídricas bueno, deja mucho que desear y plantea muchos cuestionamientos. Nosotros entendemos que tiene que haber una comisión de trabajadores, de vecinos particularmente organizados en aquellos barrios inundables que tengan capacidad de monitorear ese gasto y que puedan ejecutar un plan de obras públicas. Al mismo tiempo, esto para controlar lo que ya se gastó, pero al mismo tiempo proponemos la formación de cuadrillas de trabajadores pertenecientes a los barrios inundables, sea Virrey del Pino, sea La Ferrere, o en lugares donde se estén desarrollando, donde tengan este problema de las inundaciones, cuadrillas de trabajadores de estos barrios, de la planta permanente del municipio, que junto con los vecinos elaboren un plan de obras públicas para acabar con las inundaciones. Por un lado está este tema de las grandes obras como esta que se han planteado, que nunca se hicieron, que son los reservorios, pero por otro lado hay obras que son de actividad periódica, bueno, la nivelación de las calles, la limpieza de las zanjas, la limpieza de los arroyos, la construcción o la limpieza de los sumideros. Bueno, todas estas cuestiones que los vecinos reclaman periódicamente, una cuadrilla de trabajadores del propio barrio con un plan de obras públicas construido por los propios trabajadores va a permitir solucionar definitivamente el tema de las inundaciones. Es la formación de casas de abrigo para mujeres de víctimas de la violencia, que contemple todo, primero un refugio donde se puedan instalar para salir de la exposición del golpeador, del abusador, pero también que reciban una asistencia integral en estos centros, que sea una asistencia psicológica, de servicio social, jurídica, con una asistencia médica. Bueno, el problema de la salud en el municipio de La Matanza tiene varias aristas. Del plano municipal se viene dando un vaciamiento progresivo, que en el caso de la zona sur de La Matanza se ha justificado por la apertura del UPA, pero el UPA de González Catán no viene a hacer atención primaria, no viene a hacer medicina preventiva, no viene a hacer promoción de la salud, sino funciona como una sala de guardia afuera del hospital. Es decir que en el mejor de los casos acelera el ingreso de los pacientes al hospital, al sistema de atención secundaria, pero en ningún caso previene enfermedades. El municipio debería hacerse cargo de la atención primaria de la salud. Para empezar, nosotros proponemos la triplicación del presupuesto de salud y una comisión de trabajadores por sector, por hospitales, por salitas, que controle la ejecución de ese presupuesto. Pero por otro lado va a haber una primera medida que nosotros propondríamos, es hacer un rápido censo para, digamos, tener una información certera de la cantidad de cargos que se perdieron en toda esta década kirchnerista, reponer de entrada esos cargos, llamando a concurso para la reposición de todos los cargos, y a partir de la triplicación del presupuesto atraer a los profesionales de la salud y trabajadores como enfermeros, camilleros, administrativos, hasta el sector de la salud que se han perdido, con una recuperación salarial. Así que este sería el primer punto. Luego hay toda una crisis en el sistema provincial de salud. Como decíamos, el UPA no ha resuelto los problemas de la cantidad de trabajadores que se atienden en el kilómetro 32, por el contrario, el desguace de la atención pública en el municipio ha aumentado la cantidad de pacientes que se atienden en el hospital, y el propio UPA también, porque hay una cantidad de cuestiones que por no tener complejidad no las puede resolver. El hospital Balestrini se abrió y se puso una cantidad de trabajadores profesionales contra promesas que nunca se cumplieron, así que se viene dando en el último año y medio un proceso de renuncias por falta de cumplimiento de estos compromisos, y los otros dos hospitales difícilmente vean la luz en el periodo que viene, en este plan de ajuste que viene dando el gobierno provincial. Nosotros planteamos revertir esta fórmula. Hacemos un plan de salud nacional único, integrado, gratuito, universal, que contemple todas las áreas de la atención de la salud bajo control de los trabajadores, nuevamente para evitar el desvío de recursos y la triplicación del presupuesto provincial de salud,
con un impuesto progresivo a las grandes fortunas y con un impuesto progresivo a la renta, al capital agrario, al impuesto inmobiliario rural particularmente, que pagan un impuesto muy bajo por la cantidad de capitales que manejan. Esta plataforma, este planteo que nosotros tenemos en salud es para empezar a revertir el vaciamiento de los hospitales públicos, que como decimos tiene que ser bajo control de los trabajadores para evitar la dilapidación de recursos. Bueno, partimos del análisis de que este reforzamiento del aparato represivo que hemos visto en los últimos meses con el despliegue de nuevas fuerzas en el distrito es una maniobra tendiente a empeorar la situación. Todo el tiempo vemos en las noticias cómo los agentes de la policía están implicados en situaciones delictivas. Entendemos que reforzar ese aparato represivo va a perpetuar este sistema y va a empeorar la situación de la generación del delito, porque van a ser más la fuerza la que van a tener un desarrollo en los negocios del delito. Nosotros proponemos, por el contrario, es una propuesta a nivel nacional probablemente, pero que haya una elección democrática de jueces, que haya una elección democrática de ministros, porque el ministro de Justicia, por ejemplo, a Berni o a Granados en la provincia, nadie los eligió, se los puso el Ejecutivo, los fue cambiando de acuerdo a las crisis y a sus propios intereses, pero no representan la voluntad popular. La elección democrática entonces de estos cargos es fundamental, que no se eligen, la elección democrática de los comisarios, la injerencia de las organizaciones de derechos humanos, asambleas populares, en el control del libro de guardia de las policías, en el control de la actividad de las comisarías. Este va a ser un paso inicial que vamos a promover para empezar a circunscribir la actividad delictiva que tiene el amparo del Estado y que muchas veces es gerenciada por los propios organismos del Estado. Ese sería un paso fundamental. Luego, hay una situación que tiene una fase aguda en este momento, que tiene que ver con el pase a planta permanente de todos aquellos trabajadores que actúan en la minoridad, que defienden los derechos de los niños y adolescentes, que tienen una injerencia directa en tratar o intentar evitar que las mafias policiales o las mafias de narcotráfico coopten a nuestras juventudes, a los jóvenes de los barrios particularmente, de los barrios pobres, para ejercer la actividad delictiva. Estos trabajadores, como son los del sistema de promoción de derechos de la Matanza, están precarizados, no tienen condiciones de trabajo, no tienen condiciones edilicias, no tienen insumos, no tienen presupuesto, y el salario de ellos está muy por debajo de la canasta familiar. Así que este es un punto importante también para combatir la inseguridad, que es el pase a planta de todos los trabajadores del sistema de promoción de derechos y del Estado en general.